Ciudad de México, 12 de agosto de 1972, 11:34 de la mañana. Germán Valdés Tintán está en su casa, sentado en la sala, con un periódico en las manos. Tiene 57 años, sigue siendo una estrella, pero ya no como antes, y acaba de leer algo que le parte el corazón. Una esquela, en la sección de obituarios. Falleció Germán Ramírez Valdés, 23 años, víctima de sobredosis. Lo lloran su madre y sus abuelos. Germán Ramírez Valdés, su hijo, el hijo que tuvo con María Victoria en 1949, el hijo que nunca pudo reconocer públicamente, el hijo que creció con otro apellido, el hijo que murió solo, en un cuarto de hotel, con una aguja en el brazo. Y Tintán llora, porque ese niño era su hijo, su primogénito, y nunca pudo ser su padre, porque la familia de María Victoria no lo permitió, porque el bebé nació con piel más oscura, y en 1949 eso importaba, y durante 23 años Tintán vio a su hijo de lejos. Le mandaba dinero, le compraba ropa, pagaba su escuela, pero nunca pudo abrazarlo en público. Nunca pudo decir, este es mi hijo, porque María Victoria se casó con otro hombre, y ese hombre crió a Germán como hijo propio, y le dio su apellido, Ramírez, y Germán creció pensando que ese hombre era su padre, hasta que a los 16 años descubrió la verdad, y se destruyó. Empezó a consumir drogas, a beber, a buscar en las calles lo que no encontraba en casa, y a los 23 años, en agosto de 1972, se inyectó heroína, y su corazón se detuvo. Y Tintán recibe la noticia leyendo el periódico, porque María Victoria no lo llamó, porque oficialmente Germán no era su hijo. Y hoy les voy a contar esta historia. La historia de cómo Tintán y María Victoria se enamoraron en 1948, de cómo tuvieron un hijo en 1949, de cómo la familia de María Victoria rechazó al bebé por su color de piel, de cómo se separaron, de cómo el niño creció sin padre, y de cómo murió joven, buscando lo que nunca tuvo: amor. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México, pero creció en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y ahí aprendió el estilo que lo haría famoso: el pachuco, la forma de vestir de los jóvenes mexicoamericanos de los años 30 y 40. Trajes amplios, sombrero de ala ancha, cadena larga, español mezclado con inglés. Y Germán se enamoró de ese estilo y empezó a trabajar en radio. En 1943, en la XCJ de Ciudad Juárez, con el nombre artístico de Tintán, y fue un éxito inmediato. Su forma de hablar, su humor, su personalidad, y en 1945 lo llamaron de la Ciudad de México para trabajar en cine, y Tintán filmó su primera película, El hijo desobediente, y México se enamoró, porque Tintán era diferente. No era el charro tradicional, no era el héroe romántico, era el pachuco, el carnal, el que hablaba como la raza. Y durante los años 40 y 50, Tintán fue una de las estrellas más grandes de México. Filmó más de 100 películas, y era guapo, alto, con ojos claros, y las mujeres lo amaban. Y Tintán tuvo muchos romances, con actrices, con bailarinas, con fans. Y en 1948, cuando tenía 33 años, conoció a María Victoria. María Victoria Gutiérrez Cervantes nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco, de familia humilde, muy humilde. Su padre era carpintero, su madre, costurera, y María Victoria empezó a trabajar desde niña, vendiendo chicles en las calles, cantando en las plazas, porque la familia necesitaba dinero. Y a los 12 años, en 1945, se fue a la Ciudad de México, sola, a buscar oportunidades, y consiguió trabajo en carpas. Las carpas eran teatros ambulantes, donde se hacían espectáculos de comedia, música y baile.
Y María Victoria bailaba, y cantaba, y hacía reír. Y era talentosa, y bonita, piel morena, ojos grandes, sonrisa hermosa. Y en 1947, a los 14 años, conoció a Tintán. Tintán estaba haciendo una presentación en una carpa, y María Victoria estaba en el elenco, como bailarina. Y Tintán la vio, y quedó fascinado, porque María Victoria tenía algo especial: energía, luz, alegría. Y después de la presentación, Tintán la invitó a cenar. «Oye, carnala, ¿tienes planes?». María Victoria se rió. «Tengo 14 años. ¿Qué planes voy a tener? ¿14? Creí que eras mayor». «Todos lo creen, pero no». Y Tintán se alejó, porque 14 años era muy joven. Él tenía 32. Pero durante el siguiente año se siguieron viendo, en presentaciones, en teatros, y María Victoria creció y maduró. Y en 1948, cuando cumplió 15 años, Tintán volvió a invitarla a cenar. Y esta vez ella aceptó. Tintán tenía 33 años. María Victoria tenía 15. Y hoy esa diferencia de edad es inaceptable. Pero en 1948 era común. Las mujeres se casaban jóvenes, a los 15, 16 años. Y nadie lo cuestionaba. Y Tintán y María Victoria empezaron a salir. Cenas, paseos, películas, y se enamoraron. Tintán amaba la energía de María Victoria, su risa, su forma de ver la vida. Y María Victoria amaba el carisma de Tintán, su humor, su talento. Y durante 1948 el romance fue intenso. Se veían todos los días, y Tintán le prometió cosas. «Voy a hacer de ti una estrella, carnala. Vas a trabajar en mis películas. Vas a ser famosa». Y María Victoria le creyó, porque Tintán era la estrella más grande de México. Y si él decía que iba a hacer de ella una estrella, lo haría. Y en diciembre de 1948, Tintán le propuso matrimonio. «Cásate conmigo, carnala». «¿Hablas en serio?». «Completamente. Te amo. Quiero que estemos juntos». Y María Victoria dijo que sí, pero había un problema. La familia de María Victoria, específicamente su padre, don Jesús Gutiérrez. Porque cuando María Victoria le contó que se iba a casar con Tintán, su padre se enojó. «¿Tintán? ¿El pachuco ese?». «Sí, papá. Lo amo. Ese hombre es un payaso. No te merece. Es la estrella más grande de México». «No me importa. No te vas a casar con él. Tengo 15 años. No necesito tu permiso. Mientras vivas bajo mi techo, sí lo necesitas». Y María Victoria lloró, pero no se rindió. Y en enero de 1949, María Victoria y Tintán planearon casarse en secreto. Pero antes de que pudieran hacerlo, algo pasó. María Victoria descubrió que estaba embarazada. Enero de 1949. María Victoria tiene 15 años y está embarazada. Y tiene miedo, porque su padre la va a matar. Y le cuenta a Tintán: «Estoy embarazada». Tintán se queda callado. «¿Estás segura?». «Sí. Fui al médico». «¿Y qué vamos a hacer?». «No lo sé. Mi papá me va a matar». Tintán la abraza. «No te va a hacer nada. Nos vamos a casar. Ahora, antes de que se entere». Y 2 días después, el 15 de enero de 1949, Tintán y María Victoria se casan. En una ceremonia civil, pequeña, solo 2 testigos, sin familia, sin prensa. Y María Victoria se muda con Tintán a su departamento en la colonia Condesa. Y durante las primeras semanas todo es perfecto. Tintán la cuida, la mima, le compra ropa, comida, y María Victoria es feliz. Pero después, su familia se entera y vienen a buscarla. Febrero de 1949, don Jesús Gutiérrez, el padre de María Victoria, llega al departamento de Tintán, tocando la puerta, gritando: «María Victoria, abre esta puerta». Y María Victoria abre, con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿es verdad? ¿Te casaste con este payaso?». «Sí, papá. Y estoy embarazada».
Don Jesús se queda quieto. ¿Embarazada? Sí, y voltea a ver a Tintán, que está parado detrás de María Victoria. Tú embarazaste a mi hija. Tiene 15 años. Y yo me casé con ella. Vamos a tener a nuestro bebé. Juntos. No van a tener nada. María Victoria viene conmigo, a casa. No, papá. Yo me quedo con Germán. Pero don Jesús la toma del brazo. Vienes conmigo, ahora. Y la jala. Y Tintán interviene. Suéltala. No te metas, Pachuco. Y empiezan a pelear. Y los vecinos llaman a la policía. Y llega la policía. Y separan a Tintán y don Jesús. Y el policía le pregunta a María Victoria: Señora, ¿quiere irse con su padre o quedarse con su esposo? Y María Victoria, asustada, confundida, dice: con mi esposo. Y don Jesús se va, furioso, jurando que nunca va a aceptar a Tintán y que nunca va a aceptar a ese bebé. 5 de agosto de 1949. Hospital General de México. María Victoria está en labor de parto. Tiene 16 años. Asustada, sola, porque Tintán está filmando en Veracruz y no puede estar ahí. Y a las 4:32 de la tarde nace el bebé. Un niño. 3.2 kilos. Sano. Y cuando la enfermera se lo pone en los brazos, María Victoria llora. Mi bebé, mi Germancito, porque van a llamarlo Germán, como su padre. Pero hay algo que María Victoria nota inmediatamente. El bebé tiene piel más oscura que ella, y más oscura que Tintán, porque María Victoria es morena, Tintán es güero, y el bebé salió con el tono de piel de los abuelos maternos, más oscuro. Y María Victoria sabe que eso va a ser un problema, porque en México, en 1949, el color de piel importaba. La gente de piel clara era vista como mejor, más bonita, más valiosa, y la gente de piel oscura era discriminada. Y María Victoria tiene miedo de que su familia rechace al bebé. Y 2 días después, cuando sale del hospital, confirma sus miedos. 7 de agosto de 1949. María Victoria llega a casa de sus padres, con el bebé, porque Tintán todavía está filmando en Veracruz, y no tiene a nadie más que la ayude. Y toca la puerta. Su madre, doña Carmen, abre, y ve a María Victoria, con el bebé en brazos. Hija, pasó, y entran, y doña Carmen mira al bebé, y frunce el ceño. ¿Este es el bebé? Sí, mamá, se llama Germán, como su papá, está muy oscuro. María Victoria siente que se le hiele la sangre. ¿Qué? El bebé está muy prieto. ¿De verdad es de Tintán? Claro que es de Tintán. ¿Con quién más iba a ser? Es que Tintán es güero, y tú eres morenita, pero no tan oscura como este niño. Salió al abuelo, al papá de mi papá. Era moreno, pero aún así, está muy prieto. Y en ese momento entra don Jesús, el padre de María Victoria, y ve al bebé. Y su expresión cambia, de curiosidad a decepción. ¿Ese es el bebé? Sí, papá. Está muy negro. Y María Victoria explota. No está negro, es moreno, como la familia. Es más oscuro que toda la familia junta. ¿Y qué importa? Don Jesús se sienta, se pasa las manos por el pelo. Importa porque la gente va a hablar. Van a decir que no es de Tintán. Van a decir que te acostaste con alguien más. Eso es mentira. No importa si es mentira o verdad. La gente va a hablar de todas formas. Y doña Carmen interviene. Hija, ¿estás segura de que es de Tintán? Por supuesto que estoy segura. Es que el color no significa nada. Los bebés pueden salir de cualquier tono. Depende de la genética. Pero don Jesús niega con la cabeza. Este bebé va a ser un problema. Para ti, para tu carrera, para todo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberías darlo en adopción. María Victoria se levanta, abrazando al bebé. Estás loco, es mi hijo. Es un hijo que va a arruinar tu vida. No me importa, es mi hijo, y lo voy a criar. ¿Tú y quién más? ¿Tintán? Ese hombre ni siquiera está aquí. Te dejó sola para ir a filmar. Está trabajando para darnos de comer.
Está trabajando porque es un irresponsable. Si de verdad te amara, estaría aquí. Y María Victoria sale de la casa, llorando, con su bebé en brazos. Y camina de regreso al departamento de Tintán, sola. 15 de agosto de 1949, Tintán regresa de Veracruz, después de 10 días de filmación. Y cuando entra al departamento, ve a María Victoria, sentada en el sofá, con el bebé dormido en sus brazos. Y Tintán sonríe. Mi carnala, mi reina. Y se acerca, y mira al bebé. Y su sonrisa cambia. No desaparece, pero cambia. Porque el bebé es más oscuro de lo que esperaba. Y Tintán piensa lo mismo que los padres de María Victoria pensaron. Este bebé es mío, pero no dice nada, porque ve a María Victoria, y ve el dolor en sus ojos, y sabe que si cuestiona la paternidad, la va a destruir. Así que dice, es hermoso, se parece a ti, y María Victoria empieza a llorar. ¿De verdad? Claro, tiene tus ojos, tu nariz. Mis papás dicen que está muy oscuro, que no es tuyo. Tintán se sienta junto a ella. No les hagas caso, es nuestro hijo. Y punto. Y abraza a María Victoria. Pero en su mente hay dudas, pequeñas, pero están ahí. Y durante las siguientes semanas, esas dudas crecen, porque la gente empieza a hablar, en las carpas, en los teatros, en las fiestas. ¿Viste al hijo de Tintán? Está bien prieto. ¿Será de él? Y Tintán escucha esos comentarios. Y empieza a cambiar. Se vuelve distante, frío, y María Victoria lo nota. Noviembre de 1949, 3 meses después del nacimiento de Germán. Tintán y María Victoria están en el departamento. Y están peleando, porque Tintán llegó borracho. Otra vez. Y María Victoria está cansada. ¿Por qué llegas así? Porque me dio la gana. Tienes un hijo. Tienes responsabilidades. ¿Un hijo? ¿Ese niño es mi hijo? María Victoria se queda helada. ¿Qué dijiste? Ya me escuchaste. ¿Ese niño es mío? Claro que es tuyo. Entonces, ¿por qué está tan prieto? Por la genética. Ya te lo expliqué. Yo soy güero. Tú eres morena clara. Ese niño es oscuro, oscuro. No tiene sentido. Tiene todo el sentido. Salió al abuelo. ¿O salió a otro hombre? Y María Victoria le da una cachetada. Fuerte. Y Tintán se queda quieto, tocándose la mejilla. No vuelvas a decir eso. Nunca. Entonces, explícame por qué ese niño no se parece a mí. Tiene 3 meses. Los bebés cambian. Ese niño no es mío. Y lo sabes. María Victoria empieza a llorar. Sí, es tuyo. Es tuyo. Y si no me crees, es porque nunca me amaste de verdad. Y Tintán agarra su chaqueta. Me voy. No puedo estar aquí. ¿A dónde vas? A cualquier lugar que no sea aquí. Y sale. Y no regresa en 3 días. Y cuando regresa, María Victoria ya no está. Se fue. Con el bebé. De regreso a casa de sus padres. Y dejó una nota. Germán, si no crees que es tu hijo, entonces no hay nada más que hablar. Me voy. No me busques. María Victoria. Y Tintán lee la nota. Y se sienta en el sofá. Y llora, porque una parte de él sabe que cometió un error, que el bebé probablemente sí es suyo, pero el orgullo no lo deja regresar, y María Victoria tampoco regresa, y su matrimonio termina, después de solo 10 meses. Durante los siguientes 2 años, María Victoria vive con sus padres, criando a Germán sola, y Tintán manda dinero. Ocasionalmente, 50 pesos aquí. 100 pesos allá, pero no lo suficiente. Y María Victoria trabaja en carpas, en teatros, como puede. Y en 1951, cuando tiene 18 años, conoce a un hombre, se llama Luis Ramírez. Tiene 35 años, es comerciante, vende telas en el mercado. Y Luis se enamora de María Victoria y la corteja durante meses. Y le dice, no me importa que tengas un hijo, me casaría contigo mañana. Y María Victoria acepta, porque necesita estabilidad, necesita un hombre que la cuide, que cuide a Germán.
y se casan el 12 de marzo de 1951. Y Luis adopta a Germán, legalmente, y le da su apellido. Germán Valdés se convierte en Germán Ramírez, y Germán crece pensando que Luis es su padre, porque Luis lo trata como hijo, lo cuida, lo quiere, lo cría, y Tintán queda fuera. María Victoria le dice, ya no tienes que mandar dinero, Luis se está haciendo cargo. Y Tintán acepta, porque en el fondo se siente aliviado. Ya no tiene que cargar con la responsabilidad de un hijo, que no está seguro que sea suyo. Y durante los siguientes años, Tintán sigue con su carrera. Filma películas, hace presentaciones, es famoso, pero de vez en cuando piensa en Germán, el niño que pudo haber sido su hijo. Y siente algo. No es amor, no es culpa, es curiosidad. ¿Cómo estará? ¿Se parecerá a mí? Pero nunca lo busca, porque tiene miedo de la respuesta. Germán Ramírez creció en una casa normal, con su madre María Victoria, con su padrastro Luis, y con sus hermanos, porque María Victoria tuvo más hijos con Luis, 3 más, Laura en 1952, Luis Jr. en 1954, Carmen en 1957, y Germán era el mayor, y Luis lo trataba igual que a sus otros hijos, sin diferencias, sin favoritismos, pero Germán siempre sintió que algo faltaba, algo que no podía explicar. Y conforme creció, notó que no se parecía a Luis. Luis era bajo, de piel clara, ojos pequeños. Germán era alto, de piel oscura, ojos grandes. Y cuando tenía 12 años, en 1961, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿por qué no me parezco a mi papá?» María Victoria se puso nerviosa. «Te pareces a mi familia, a mis hermanos, pero mis hermanos sí se parecen a mi papá. Cada niño es diferente, pero mi papá es mi papá de verdad». María Victoria respiró hondo. «Sí, tu papá es tu papá». Y Germán lo dejó pasar. Pero durante los siguientes años, siguió preguntándose. Y en 1965, cuando tenía 16 años, descubrió la verdad. Por accidente. Estaba buscando documentos en un cajón y encontró su acta de nacimiento original, la de 1949, y decía, padre, Germán Valdés, madre, María Victoria Gutiérrez, Germán Valdés, Tintán, y Germán sintió que el piso se movía. Su padre no era Luis Ramírez, era Tintán, el actor más famoso de México, y corrió a buscar a su madre. Germán confrontó a María Victoria esa misma tarde. ¿Es verdad? ¿Tintán es mi padre? María Victoria empezó a llorar. ¿Dónde encontraste eso? En tu cajón. Mi acta de nacimiento. Dice que Germán Valdés es mi padre. Germán, déjame explicarte. No, primero dime la verdad. ¿Tintán es mi padre? Sí, biológicamente sí. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque quería protegerte. ¿Protegerme de qué? De la verdad, de saber que tu padre te abandonó. ¿Me abandonó? María Victoria se sentó y le contó todo. El romance, el embarazo, el matrimonio, el color de piel, las dudas de Tintán, la separación. Y Germán escuchó todo, en silencio. Y cuando María Victoria terminó, preguntó, ¿y él sabe que existo? Sí, pero nunca quiso ser tu padre. Nunca creyó que fuera suyo. ¿Por qué? Por tu color de piel. Eres más oscuro que él. Y en 1949 eso importaba. Germán se miró las manos, su piel morena, y sintió rabia. Me rechazó por ser prieto. No fue solo eso. Fue complicado. ¿Complicado? Me abandonó porque no le gustó mi color de piel. Germán, por favor. ¿Y Luis? ¿Él sabe? Sí. Luis siempre supo. Y te adoptó de todas formas. Porque te ama. Pero Tintán no. María Victoria no respondió. Y Germán salió de la casa, furioso, dolido, y durante las siguientes semanas empezó a cambiar. Se volvió rebelde, enojado, empezó a faltar a la escuela, a juntarse con malas compañías. Y Luis intentó ayudarlo, pero Germán lo rechazaba. Tú no eres mi padre. No tienes derecho a decirme qué hacer. Y Luis, dolido, respondía, soy el único padre que has tenido,
el que te crió, el que te quiere, pero no eres mi padre de verdad. Y Germán empezó a buscar a Tintán. Germán tiene 17 años y decide buscar a Tintán. Investiga dónde vive y descubre que tiene una casa en Lindavista. Y un día, sin avisar, toca la puerta y Tintán abre. Ahora tiene 51 años, todavía trabajando, todavía famoso. Sí, soy Germán, tu hijo. Tintán se queda quieto, mirando a Germán, y ve el parecido. Los ojos, la estructura de la cara. Es su hijo, no hay duda. Pasa, y entran, y se sientan en la sala. Y Germán habla primero. ¿Por qué me abandonaste? Tintán respira hondo. Porque fui un cobarde. ¿Eso es todo? No, también porque tuve dudas sobre si eras mío. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes dudas? Tintán mira a Germán y niega con la cabeza. No, te pareces a mí. Eres mi hijo. Entonces, ¿por qué nunca me buscaste? Porque no sabía cómo. Porque tu madre se casó con otro. Porque pensé que era mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? Tintán no responde. Y Germán se levanta. Vine a conocerte, a ver si valía la pena. Y no valió. Eres un cobarde. Y me das lástima. Y sale. Y Tintán se queda sentado, con lágrimas en los ojos. Porque tiene razón. Es un cobarde. Y acaba de perder a su hijo. Otra vez. Después de conocer a Tintán, Germán se hundió más. Empezó a beber, a consumir drogas. Marihuana al principio. Después cocaína, después heroína. Y Luis intentó ayudarlo. Lo metió a rehabilitación 2 veces, 3 veces. Pero Germán siempre recaía, porque sentía un vacío que ninguna droga podía llenar. El vacío de no tener un padre, porque Luis era bueno. Lo quería, pero no era su padre de sangre. Y Tintán era su padre de sangre, pero no lo quería. Y Germán se sentía rechazado, abandonado, y buscaba amor en las calles, en las drogas, en el alcohol. Y María Victoria lloraba, porque veía a su hijo destruirse, y no podía hacer nada. Y en agosto de 1972, lo peor pasó. 12 de agosto de 1972, Hotel Regis, centro de la Ciudad de México. Germán Ramírez Valdés está en una habitación. Solo, tiene 23 años y acaba de inyectarse heroína. Es su tercera dosis del día y esta vez fue demasiado. Su corazón empieza a acelerarse, después a desacelerarse y Germán siente que se ahoga. Quiere gritar, pedir ayuda, pero no puede y cae al piso y su corazón se detiene a las 11:17 de la noche y nadie se da cuenta hasta la mañana siguiente, cuando la mucama entra a limpiar la habitación y encuentra el cuerpo y grita y llaman a la policía y la policía identifica el cuerpo. Germán Ramírez Valdés, 23 años, y llaman a la familia y María Victoria recibe la llamada a las 8:30 de la mañana. Señora Ramírez, su hijo Germán falleció anoche de una sobredosis. Y María Victoria grita y se desploma y Luis la sostiene y lloran juntos porque perdieron a Germán, el niño que criaron, el niño que amaron, el niño que nunca pudo superar el rechazo de su padre biológico. Y ese mismo día, María Victoria manda publicar la esquela en el periódico. Falleció Germán Ramírez Valdés, 23 años. Lo lloran su madre María Victoria, su padre Luis Ramírez y sus hermanos. Sin mencionar a Tintán, porque para María Victoria, Tintán no era el padre de Germán. Luis lo era. 12 de agosto de 1972, 10:42 de la mañana. Tintán está en su casa, leyendo el periódico, como todas las mañanas, y llega a la sección de obituarios, y ve el nombre, Germán Ramírez Valdés, y siente que el aire se le escapa. Lee la esquela completa. 23 años, víctima de sobredosis. Su hijo, su primogénito, murió.
y él ni siquiera sabía que estaba enfermo, que consumía drogas, que estaba muriendo lentamente. Y Tintán llora, sentado en su sala, con el periódico en las manos. Llora por el hijo que nunca conoció, por el hijo que rechazó, por el hijo que murió sin su amor, y llama a María Victoria. María Victoria, acabo de leer la noticia sobre Germán. María Victoria con voz fría responde: ¿qué quieres? Quiero ir al funeral, despedirme. No, no vienes. Era mi hijo. No. Tu hijo murió hace 23 años cuando lo abandonaste. El que murió ayer era hijo de Luis. María Victoria, por favor, no tienes nada que hacer aquí. No lo quisiste en vida. No lo llores en muerte. Y cuelga, y Tintán se queda con el teléfono en la mano, y decide ir de todas formas, porque necesita despedirse, aunque María Victoria no quiera. 14 de agosto de 1972. Panteón Jardín, Ciudad de México. El funeral de Germán es pequeño, familia cercana, algunos amigos, y Tintán llega, de traje negro, con lentes oscuros, intentando pasar desapercibido, pero la gente lo reconoce. ¿Ese es Tintán? ¿Qué hace aquí? Y María Victoria lo ve, y se acerca. Te dije que no vinieras. Necesito despedirme. No tienes derecho. Era mi hijo. No. Dejó de ser tu hijo el día que lo rechazaste. Y Luis interviene. María Victoria, déjalo. Ya no importa. Sí importa. Este hombre destruyó a Germán. Le hizo creer que no valía nada por el color de su piel. Tintán empieza a llorar. Lo sé. Y me arrepiento todos los días. Tu arrepentimiento no lo va a revivir. Lo sé. Pero necesito verlo. Una última vez. María Victoria lo mira con odio, pero se hace a un lado, y Tintán se acerca al ataúd y ve a Germán por primera vez en 6 años, y es como verse en un espejo. Germán se parece a él, exactamente. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, y Tintán se da cuenta de algo. Germán siempre fue su hijo. Nunca debió dudar, y se arrodilla frente al ataúd y habla en voz baja: perdóname, mijo, perdóname por no haber sido tu padre, por haberte rechazado, por haberte hecho sentir que no eras suficiente. Fuiste mi hijo, siempre lo fuiste, y me arrepiento de no habértelo dicho cuando estabas vivo. Y llora, y la gente alrededor también llora, porque ven a un hombre destruido por la culpa. Y después del funeral, Tintán intenta hablar con María Victoria otra vez, pero ella no quiere. No quiero volver a verte, nunca. Me quitaste a mi hijo, y nunca te lo voy a perdonar. Y Tintán acepta, porque tiene razón, él tiene la culpa. Después de la muerte de Germán, Tintán cambió. Se volvió más callado, más triste. Seguía trabajando, filmando, haciendo presentaciones, pero ya no era el mismo, y empezó a beber más, y a fumar más, y su salud empeoró. Y en marzo de 1973, solo 7 meses después de la muerte de Germán, Tintán fue hospitalizado. Cáncer de pulmón, avanzado, y los doctores le dijeron: le quedan semanas, tal vez días. Y Tintán aceptó su destino, porque una parte de él quería morir, para estar con Germán, para pedirle perdón en el otro lado. Y durante sus últimos días, Tintán habló con sus otros hijos, porque tuvo más hijos, con otras mujeres. Tuvo 6 hijos en total, con 4 mujeres diferentes. Pero Germán fue el primero, y el que nunca pudo amar, y les dijo a sus otros hijos: nunca rechacen a sus hijos, por ninguna razón, ni por su color de piel, ni por nada, porque yo lo hice, y me arrepentí el resto de mi vida. Y el 29 de junio de 1973, Tintán murió, a los 57 años, en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Y todo México lloró. El Pachuco de Oro se había ido, y María Victoria no fue al funeral, porque no podía perdonarlo, ni siquiera en muerte. Después de la muerte de Tintán, María Victoria siguió con su vida. Trabajó, actuó, cantó, se convirtió en una de las actrices más queridas de México, y tuvo una carrera larga,
De más de 70 años, trabajó hasta los 88 años y murió el 15 de marzo de 2022, a los 88 años. Y durante todos esos años, nunca habló públicamente de Germán, ni de Tintán, porque le dolía demasiado. Pero en privado, cada 12 de agosto, aniversario de la muerte de Germán, iba a su tumba y le hablaba: mi niño, mi Germancito, perdóname por no haberte protegido mejor, por no haber hecho que Tintán te aceptara, por todo. Y lloraba, porque nunca superó la muerte de su hijo, y culpaba a Tintán, pero también se culpaba a sí misma, por haberle dicho que Tintán lo rechazó por su color de piel, porque eso destruyó a Germán, lo hizo sentir que no valía nada. Y en 2015, cuando María Victoria tenía 82 años, dio una entrevista. La única vez que habló públicamente de Germán, un periodista le pregunta a María Victoria sobre Tintán: señora María Victoria, ¿es verdad que tuvo un hijo con Tintán? María Victoria se queda callada durante un minuto entero y después responde: sí, tuve un hijo con Germán Valdés. Tintán se llamaba Germán, como su padre. ¿Y qué pasó con él? Murió en 1972 de una sobredosis. Tenía 23 años. ¿Por qué nunca se supo públicamente? María Victoria empieza a llorar. Porque Tintán no lo reconoció. Porque cuando nació, el bebé tenía piel más oscura, y en ese entonces eso importaba. Y Tintán dudó de que fuera su hijo, y lo rechazó. ¿Y eso afectó al niño? Lo destruyó. Cuando tenía 16 años, descubrió la verdad, que su padre biológico era Tintán, y que lo había rechazado por el color de su piel, y nunca lo superó. Empezó a consumir drogas, a buscar amor en las calles, y murió solo, en un cuarto de hotel. ¿Y usted culpa a Tintán? Sí, lo culpo, porque si él lo hubiera aceptado desde el principio, Germán habría tenido una vida diferente. Habría sabido que valía, que era amado, pero Tintán lo rechazó. Y Germán vivió con ese rechazo toda su vida. ¿Alguna vez perdonó a Tintán? María Victoria niega con la cabeza. No, nunca lo perdoné, ni siquiera cuando murió, porque me quitó a mi hijo. Y eso no se perdona. Y esa entrevista causó revuelo, porque la gente no sabía que Tintán había tenido un hijo con María Victoria, y que ese hijo había muerto por sobredosis. Y la imagen de Tintán cambió. Ya no era solo el pachuco simpático, era también el hombre que rechazó a su hijo por su color de piel. Hoy, en 2025, Germán Ramírez Valdés está enterrado en el Panteón Jardín, junto a Luis Ramírez, el hombre que lo crió, y su tumba dice: Germán Ramírez Valdés, 1949 hasta 1972, hijo amado, sin mencionar a Tintán, porque para la familia, Tintán no fue su padre, pero los nietos de Germán saben la verdad, porque Germán tuvo un hijo. Antes de morir, se llamaba Germán Jr. Nació en 1970, cuando Germán tenía 21 años. Y Germán Jr. ahora tiene 55 años, y conoce toda la historia sobre Tintán, sobre el rechazo, sobre la muerte de su padre. Y en 2020, Germán Jr. dio una entrevista. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. No lo conocí, pero mi abuela María Victoria me contó todo. Me contó sobre Tintán, sobre el rechazo, sobre cómo eso destruyó a mi padre. ¿Y cómo te sientes? Enojado, triste, porque mi padre pudo haber tenido una vida diferente, si Tintán lo hubiera aceptado, pero también agradecido, porque mi bisabuelo Luis fue un buen hombre. Crió a mi padre con amor, le dio un hogar, y eso cuenta. ¿Te gustaría ser reconocido como nieto de Tintán? Germán Jr. piensa: no, Tintán no fue mi abuelo, fue un donante de esperma, nada más. Mi abuelo fue Luis Ramírez, el que crió a mi padre, el que lo amó. Ese es mi abuelo, y esa es la posición de la familia hoy. Germán Jr. tiene 3 hijos, los bisnietos de Tintán, pero no llevan el apellido Valdés, llevan el apellido Ramírez.
y no quieren ser asociados con Tintán, porque para ellos, Tintán representa rechazo, abandono, dolor. La historia de Tintán, María Victoria y Germán enseña varias cosas. El racismo existe, incluso dentro de las familias. El color de piel de Germán fue suficiente para que su padre lo rechazara. Las dudas destruyen. Si Tintán hubiera confiado en María Victoria, si hubiera aceptado a Germán desde el principio, todo habría sido diferente. Los niños necesitan amor. Germán creció sin el amor de su padre biológico, y eso lo destruyó. Ninguna droga pudo llenar ese vacío. Y la familia no es solo sangre. Luis Ramírez crió a Germán como hijo propio. Eso lo hace padre, más que Tintán. Y hoy, cuando la gente ve las películas de Tintán, algunos las ven diferente, sabiendo que detrás del pachuco simpático había un hombre que rechazó a su hijo, por el color de su piel, y que vivió con esa culpa el resto de su vida, y murió sin hacer las paces. Tintán, Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo. Nació el 19 de septiembre de 1915. Murió el 29 de junio de 1973. A los 57 años fue el Pachuco de Oro. El actor más querido de México. Filmó más de 100 películas. Tuvo 6 hijos, con 4 mujeres diferentes, y rechazó al primero, Germán, por el color de su piel, y se arrepintió el resto de su vida. María Victoria Gutiérrez Cervantes. Nació el 26 de febrero de 1933. Murió el 15 de marzo de 2022, a los 88 años. Fue una de las actrices más queridas de México. Trabajó durante 70 años. Tuvo 4 hijos. Germán con Tintán y 3 más con Luis Ramírez. Y nunca perdonó a Tintán por rechazar a Germán, ni siquiera en muerte. Germán Ramírez Valdés. Nació el 5 de agosto de 1949. Murió el 12 de agosto de 1972, a los 23 años. Hijo de Tintán y María Victoria, criado por Luis Ramírez. Rechazado por su padre biológico por su color de piel, buscó amor en las drogas y murió solo, en un cuarto de hotel, sin haber conocido el amor de su padre. Esta historia enseña que el racismo mata, que las dudas destruyen, que los niños necesitan amor, y que ser padre no es solo engendrar, es criar, es amar, es estar presente. Luis Ramírez nunca fue el padre biológico de Germán, pero fue su padre, y eso es lo que importa. Si quieren más historias de hijos secretos de la época de oro, vean mi video sobre Dolores del Río y Orson Welles. El link está en pantalla. Suscríbanse, activen la campanita, y díganme, ¿creen que Tintán tuvo razón en dudar? ¿O debió haber aceptado a Germán desde el principio? Nos vemos en el próximo video. El amor no se mide por la sangre, se mide por la presencia.